Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Víctor Gómez, él es director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael Donde. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, un gusto estar nuevamente aquí contigo. Oye, comencemos con el tema del momento. Si la inflación fue la palabra clave en el 2022, pareciera que por lo menos en el inicio del 2023 la palabra clave es nearshoring, ¿no? Es una de las más relevantes que ha cobrado importancia. Tienes razón en el peso específico que tiene la palabra. Y yo creo que ha ganado mucha atracción porque lejos de ser una palabra que genera preocupación, como era inflación en el 2022, nearshoring nos da algo de esperanza, algo de alivio, buenas expectativas, ¿no? Tiene este trend más positivo para 2023. Y es un fenómeno global que está ocurriendo, ¿no? Que ya está ocurriendo en nuestro país y que arroja perspectivas interesantes para analizar la coyuntura actual. Ya. Que además, finalmente, pareciera que liga un poco el tema con tipo de cambio, ¿no? Explica o pareciera que una de estos misterios de decir, oye, ¿por qué el tipo de cambio está como está? A lo mejor viene por el lado de nearshoring, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, yo creo que me gustaría darme un pasito hacia atrás nada más para poner en contexto a quienes nos escuchan. El nearshoring es un fenómeno de reasignación, de reubicación, digamos, de activos de inversión física, ¿no? Como sabes, México firmó un tratado, ¿no? El TEMEC, el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Y este tratado lo que busca es traer una serie de nuevas reglas comerciales a las relaciones de los países. Hay que recordar que este trinomio del norte de América como zona comercial es de las más importantes a nivel global, ¿no? De hecho, en volumen de comercio está entre las primeras o segundas a nivel global. No hay una zona que comercie tanto o más que lo hace Norteamérica. Y por esa razón, las reglas que se pusieron en TEMEC es como el nuevo conjunto de reglas en términos de contenido regional, en términos de aplicación de aranceles, de paneles de disputa, etcétera. Es lo más nuevo, ¿no? A nivel global. Entonces, de las ventajas que ofrecen las reglas de contenido regional, ha permitido que México tenga una serie de beneficios fiscales para las empresas que se logren ubicar en México como un destino próximo a Estados Unidos, pero bajo las reglas de contenido regional. Como consecuencia de ello, muchas inversiones que estaban en Asia, ¿no? Muchos productores que se habían ido a Asia por la misma razón, para tener las ventajas del contenido laboral, de los costos de operación, etcétera, estén reubicando esta inversión, estas plataformas de producción, a lugares más cercanos a Estados Unidos, como son Canadá y México, ¿no? México tiene algunas ventajas sobre Canadá en términos de la conexión con la integración, digamos, de las diferentes estructuras de comunicación que tiene Estados Unidos, porque hay que recordar que las fronteras son relevantes, ¿no? Y también por muchos temas de la estructura del mercado laboral, ¿no? Entonces, toda esa ubicación estratégica que tiene México ha permitido que atraiga mucha inversión. Y esto es lo que ha impulsado la inversión extranjera directa, la ubicación de muchas empresas en México, que se suma a todo este flujo de remesas que hemos visto de los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que mandan ingresos precautorios para los hogares aquí en el país, ¿no? Entonces, cuando sumamos el valor de las remesas, el valor de la inversión extranjera directa asociado al nearshoring, pues eso te explica en buena medida los flujos de dólares que hay en el país y por lo tanto la manera en que se ha comportado el tipo de cambio de manera reciente. Que es un tipo de cambio, entre comillas, barato, ¿no? O sea, pareciera que hay, si no un exceso, pues una cantidad considerable de dólares versus en otros momentos recientes, ¿no? Sí, eso te diría de manera estructural, ¿no? Es como el fenómeno fuerte que está ocurriendo atrás. A mí siempre me gusta comentar que en el régimen flexible en el que está nuestro tipo de cambio,
Pero el tipo de cambio es nuestro soldado de batalla más importante, ¿no? Es el que siempre sale al frente y está ahí. Entonces, este movimiento que vemos es consecuencia de eso, ¿no? Hay un fenómeno de fondo ocurriendo. ¿Cómo sabemos que hay un fenómeno de fondo ocurriendo? Porque el tipo de cambio se está moviendo, ¿no? El tipo de cambio está reaccionando a ese fenómeno. Y hay otro de carácter un poco más coyuntural, que tiene que ver con lo que está haciendo el Banco de México, ¿no? El Banco de México está preocupado por la dinámica de inflación, hablábamos al inicio de eso, son las secuelas del 2022 que se mantienen, ¿no? Las lecturas de inflación al inicio del año siguen mostrando cierta resistencia a la bajada, sobre todo en la parte subyacente, y el Banco de México, como se esperaba a finales del año pasado, se desacopló de la Reserva Federal, pero se desacopló sorpresivamente en la otra dirección, ¿no? Se fue un poquito más duro, y entonces a este factor estructural de flujos fuertes de dólares hay que agregarle la coyuntura de que los rendimientos de los bonos mexicanos están bastante más por encima en términos nominales de los bonos estadounidenses y otros activos en monedas avanzadas, pero también en términos reales, ¿no? Por la manera en que se están comportando las expectativas de inflación. Entonces, no solo es el rendimiento nominal, sino también el rendimiento real que ofrecen las tasas mexicanas, los bonos mexicanos, que es muy atractivo para los inversionistas, entonces están comprando muchos bonos denominados en pesos como consecuencia de ello. Por lo tanto, el tipo de cambio tiene los movimientos que vemos ahorita. Oye, Víctor, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo estás viendo tú que mueve en términos de expectativas de crecimiento para este año, ¿no? Fíjate que llamó mucho la atención, ¿no? El número sorpresivo al alza, el 3% famoso del cierre de 2022. Y bueno, por supuesto que es una buena noticia, ¿no? Las expectativas habían estado durante el año entre el 2,5%. Cuando Hacienda sale en septiembre con una expectativa de 3 para todo el año, pues varios, me incluyo, ¿no? Dijimos, bueno, está optimista esto, ¿no? Vamos a tener que tener un muy buen septiembre para que esto cambie, y se dio ese muy buen septiembre, ¿no? Entonces, desde que se dio septiembre, la cifra de septiembre era más o menos asequible ese 3%. Sin embargo, lo que hay detrás de ese 3% también es importante analizar. Es cierto que en 2022 contra 2021 creció 3%, pero la base de comparación era muy baja, ¿no? La economía había estado bastante dañada durante 2021, le había costado mucho la recuperación post-pandemia. Entonces, crecer 3% sobre esa base, digamos que es una buena noticia en sí misma, pero no era tan complicado, ¿no? Cuando nosotros vemos el crecimiento mes a mes, si agarramos los últimos 18 meses, 15, 18 meses, el promedio es muy cercano a cero, ¿no? De hecho, dependiendo de la ventana que agarres entre esos 15 y 18, puede ser ligeramente negativa o ligeramente positiva, pero es alrededor de cero. Entonces, el mes a mes es el que te diría que no es tan buena noticia. La economía ha mantenido el paso a un nivel, ¿no? Pero le ha costado dar el brinco por encima de ese nivel. Y por eso es que las expectativas de crecimiento para este año están entre el 1,5%, los más positivos en el 2%, pero otra vez, ¿no? Es una base de comparación relativamente baja, y eso es lo que genera un poco de preocupación con relación al crecimiento. Además, habría que meterle el efecto de pues, una desaceleración, quizás una recesión de nuestro principal socio comercial, ¿no? De Estados Unidos. Por supuesto que ese es uno de los riesgos centrales, ¿no? En el panorama. Se hablaba desde finales del año pasado que el riesgo de recesión en Estados Unidos era latente, la curva de rendimientos así lo anticipaba. Sigue habiendo una curva muy plana que te indica que el riesgo ahí está medio latente, ¿no? Distintos analistas en Estados Unidos hablan de que el riesgo ha disminuido, pero no ha desaparecido, ¿no? Entonces podemos hablar ahorita de que el escenario central es una recesión moderada en Estados Unidos. Lo que es relevante para México es en qué sectores de la economía de Estados Unidos va a darse esa recesión. México es una economía muy integrada con Estados Unidos, pero están integradas a través de la industria manufacturera. Entonces, si esa recesión, esa mild recession, como les gusta decirle a los analistas en Estados Unidos, se da en el sector de manufactura, bueno, hay que tomarlo con precaución porque eso para nosotros sí es una mala noticia, ¿no? Si el mild recession está más del lado del sector servicios, que está integrado con el México, pero no al mismo nivel, no es tan mala noticia para México, ¿no? Entonces, creo por la manera en que se han comportado, un indicador que le gusta mucho a la Reserva Federal, que es la nómina no agrícola, ¿no? La generación de empleo en el sector, en toda la economía, quitando el sector agropecuario, muestra que es probable que esta recesión esté más latente en el sector terciario de la economía más que en el secundario.
aunque los indicadores adelantados, los PMIs, los ISMs, todos estos índices manufactureros de las compras que hacen las empresas, muestran que ya con cifras de enero y las preliminares de febrero, el sector manufacturero está dando algunos tumbos. Entonces, no estamos hablando ya de una recesión en el sector, pero sí de que ya hay una desaceleración evidente desde finales del año pasado y habrá que darle seguimiento a eso, ¿no? Oye, para cerrar, nos habías adelantado este desacoplamiento, ¿no? Por parte de Banxico. ¿Cómo ves a la Fed? ¿Cómo ves a nuestro Banco Central en los siguientes... Pues ahora sí que en los siguientes episodios de esta serie, ¿no? Que estamos todos viviendo, economistas y no economistas, analistas y no analistas, de la subida de las tasas. ¿Cómo los ves a futuro? Fíjate que en Estados Unidos casi la totalidad de la gente ya te habla del fin del ciclo de alzas. Es probable que la Fed le queden un par de alzas de 25 puntos base. Los más pesimistas hablan de que quizás sean 3, ¿no? Lo que yo te diría, más que el nivel, es cuánto tiempo van a necesitar dejar las tasas donde están y si van a ser suficientemente firmes en mantenerlas el tiempo que sea necesario para llegar a su meta de inflación, ¿no? Hay que recordar que los bancos centrales tienen un objetivo, una meta de inflación. En Estados Unidos 2%, en México 3%. Y el objetivo más que de controlar el nivel de inflación son las expectativas sobre esa inflación, ¿no? La política monetaria lo que quiere es que las expectativas no se desanclen y la inflación sufra como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, si logran que las expectativas logren regresar a donde estaban antes de la pandemia, tanto en México como en Estados Unidos, probablemente no sea tanto el tema del nivel, sino el tema de la extensión, ¿no? Si llegan hasta final de año con estos niveles de tasas, si empiezan a recortar hacia el último trimestre del año. Ya en algunos escenarios habla de gente que la Fed podría empezar a cortar a finales del año, sobre todo si la recesión se materializa. Para México la estructura es muy distinta porque aunque no hay unos riesgos de recesión importantes, la dinámica de inflación sigue muy persistente en la parte subyacente. Otros servicios y mercancías alimenticias son los que pues están en números de entre 11 y 8%, que pues sí generan preocupación porque están muy por encima de la meta del Banco Central y pesan mucho en la medida de inflación. Entonces, la respuesta es un tema de nivel, sí, pero yo creo que para los próximos meses lo que va a ser más relevante es qué tanto pueden mantener esa postura sin que la economía se desacelere demasiado. Y esa va a ser la pregunta del millón en los próximos meses. Pues estaremos muy al pendiente, Víctor, y muchas gracias por este espectro de temas que nos das. Gracias por acompañarnos en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, un gusto. Él es Víctor Gómez, director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael Dondé, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.